Hola, somos la familia vallejiana del grupo número 5 y hoy presentaremos el cuento Viajes alrededor del porvenir y la manifestación personal sobre los valores como estudiantes universitarios, en comparación con las del gran poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Soy Luna Sánchez Bocanana y Milagros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los aspectos bibliográficos de César Abraham Vallejo Mendoza, quien en 1892 nació en Santiago de Chuco, La Libertad. En 1908 terminó la secundaria en la ciudad de Huamachuco y en 1916 obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad Nacional de Trujillo. En 1918 viajó a la ciudad de Lima para estudiar un doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos y ese mismo año también publicó su primer libro titulado Los Heraldos Negros. En 1922 publica su segundo libro llamado Trilce y en 1938 fallece. Vallejo muere a los 46 años en la capital francesa, un viernes 15 de abril. Samuel Costa 2014 describe que el emprendimiento cultural es un desarrollo de experiencias de un emprendedor que ha llevado un proceso de etapas de su emprendimiento y tenga participación activa, con visión de empresas e instituciones con estrategias y competencias, desarrollando todas sus capacidades para competir a nivel industrial, permaneciendo los valores y el respeto. Desde el punto de vista de Snarson 2022, menciona que en el ámbito del emprendimiento se pueden identificar en tres tipos de enfoques. En el primero está el emprendimiento tradicional, que se enfoca en los sectores de la artesanía, el comercio y los servicios, donde se requiere una infraestructura tecnológica avanzada y el valor agregado en el proceso productivo. Como segundo tipo tenemos el emprendimiento dinámico, que implica la creación de empresas que utilizan intensivamente la tecnología de la información y la comunicación. Estas empresas buscan un crecimiento rápido y sostenible en el tiempo a través de modelos de negocios estables. Por último tenemos el emprendimiento social, que tiene como objetivo principal generar un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente. Estos emprendimientos priorizan metas éticas y sociales y suelen estar relacionadas con sectores como la educación, la salud y el medio ambiente. Mi nombre es y hablaré sobre conceptos y tipos de documentales. Villasuto 1994 nos dice que llamamos erróneamente documentales a eventos como cumpleaños, fiestas, matrimonios, viajes, etc. Pero que sin embargo la palabra documento es una herramienta que verifica o corrobora un hecho o un suceso real. Por otro lado, tenemos a Llanes 2016, quien nos dice que existen dos tipos de documentales. La primera es llamada las archivistas, donde la información es verídica y narrada por el autor, como por ejemplo los documentales que salen sobre el jugador Cristiano Ronaldo. Y por otro lado, como segundo lugar, tenemos los documentales llamados las descriptivas. Y en este caso tenemos como ejemplo a nuestro escritor César Vallejo, quien actualmente elabora documentales sobre su vida a través de sus escritos. Quien llega a ser Arturo, trabajador de la hacienda de Don Julio, el segundo personaje principal, y su esposa de Arturo, quien llega a ser Eva, una mujer soñadora y bastante condescendiente con su pareja, quien le apoya en el transcurso de la toma de decisiones de estos, ¿no? Don Julio, a diferencia, es la otra cara de la moneda, quien es una persona avara, pegada al patriarcado de la actualidad en ese entonces y bastante egoísta y machista. Y por último tenemos como personajes secundarios a los trabajadores de la hacienda y a la pequeña hija que ya tiene esta pareja. En dicho cuento, Vallejo nos muestra cómo es que en el mundo rural los patrones influyen de manera directa en la vida de sus empleados, pues este es el caso de nuestros protagonistas, quienes están pasando por una crisis emocional causada por los caprichos de su amo, quienes ofrecen la suma de 10.000 soles si
ellos trajesen a este mundo a un niño. Este desafío es el quien tiene a la pareja de esposos sumergidos en la preocupación, pues pasan los días, las noches pensando en cómo poder concebir a aquel niño para poder recibir esa dicha suma de dinero. Como segundo tema tenemos la lucha por la herencia, donde nos relata la emoción que sintió el administrador ante la propuesta realizada por su amo, pues era mucha la ilusión de procrear un niño o un hijo varón para poder recibir ese beneficio. Empezaron a pensar qué es lo que harían con el dinero, si irían de viaje, ropa nueva, les levantaría el estatus social, etc. Pasaron los días y los meses y empezaron a tener preocupaciones y tensiones en cómo poder engendrar al hijo varón. A pesar de todos los conflictos, ellos no cesaron porque querían recibir el beneficio. Voy a hablar sobre el resumen del cuento Viaje alrededor del porvenir. Este cuento comienza con la llegada de un pariente lejano a la casa de don Julio y su esposa. Ese pariente lejano, llamada Eva, conoce a Arturo, quien es uno de los sirvientes de don Julio. En ese entonces, Arturo vio en Eva la posibilidad de salir de la pobreza en la que se encontraba y así poder obtener un puesto mucho más alto. Al pasar los años, él cumple su objetivo y se casa con Eva. Al casarse con ella, él obtiene grandes beneficios y pasa de ser un simple mayordomo de la hacienda a ser administrador general de ella. Pasan los años y ellos tienen una hija. Al nacer esta hija, don Julio manda a llamar a Arturo. Arturo pensó que lo llamaba porque él se sentía emocionado o se sentía feliz de que él hubiera tenido una hija, pero no. Al llegar Arturo recibió un fuerte regaño de parte de don Julio porque él no quería que fuera una niña, sino quería que fuera un varón. Con la propuesta de don Julio para recibir los 10.000 soles si engendraban a un bebé varón, la pareja se sentía nerviosos e inseguros ante la promesa de un regalo mayor. El administrador, de pie humildemente, se sonrojó de alegría, se sintió honrado de que su jefe se preocupase tanto por las vidas de sus subordinados. Desde entonces, el administrador vivía con el temor de no tener a un bebé varón. Seguía estrategias para que su patrón esté orgulloso de su trabajo. El administrador le contaba a su esposa cómo hacía para obtener ganancias y entradas de mucho dinero. Su esposa le preguntó: ¿cómo lo hiciste? La semana pasada un convoy de contratapuga estuvo 6 días cortando caña. Miré casualmente los formularios sobre la mesa y me sorprendí cuando vi la forma de pagarle a los trabajadores de la caña. Eva pensó y vacilante: ¿pero no se paga a los trabajadores su trabajo? Por supuesto que no, más le hubiera valido a la puga retirar el dinero que aún no había recibido. Y esa noche, cuando el administrador ya no podía dormir, de repente se le ocurrió el regalo que don Julio le había prometido. Es así que Arturo piensa automáticamente en aquellos 10.000 soles que le habían ofrecido el hacendado don Julio. Sin embargo, como pareja se les hace complicado poder procrear aquel hijo varón que tanto podían esperar. Esto podrían pensar ellos que era producto de una buena alimentación, por una técnica en específica o un designio de suerte, pero también había noches en las que ellos sí lograban pensar que ya podían haber procreado a aquel niño. Sin embargo, una noche bastante frustrante para Arturo, se ve fracasado al no poder llegar a concluir con el objetivo, y es Eva quien llega a darle fortaleza a su esposo y decirle que van a poder lograrlo. Pese a tantas acciones repetitivas, pasan los meses y esta pareja vuelve a engendrar una hija mujer. César Vallejo, a través de su prosa reflexiva, profundiza en las complejidades humanas, ofreciéndonos una experiencia literaria rica en significado y reflexión. Como lo hace notar Olazcoaga en 2009,
Vallejo destaca la sátira hacia individuos poderosos, especialmente a su patrón, evidenciando sus limitaciones a través de su imitación del habla chino a pesar de tener antecedentes italianos, y situaciones irónicas narradas en el cuento. La narrativa nos revela la debilidad del patrón al intentar controlar el género de los hijos del administrador y su esposa. Además, se burla de ellos, mostrándonos que, a pesar de su posición social elevada, carece de inteligencia y principios morales, lo que lo lleva a tomar decisiones erróneas e injustas. En general, Vallejo presenta a estos personajes como objeto de risa o burla, destacando las absurdidades y las faltas morales en la alta sociedad. De manera breve les explicaré sobre la apreciación crítica acerca del cuento Un viaje alrededor del porvenir, escrito por el poeta César Vallejo. En este cuento nos da a entender el deseo de Vallejo de ver reflejada una sociedad más justa e individualista del sistema capitalista, para luego generar una sociedad de buenos valores. Por otro lado, este cuento es una historia de matrimonios falsos, la crueldad, la opresividad, con el fin de ascender a la sociedad. Es por eso que Vallejo busca un gran cambio en la sociedad. Estamos aquí con la señorita Yasmín, quien nos va a dar su apreciación acerca del cuento Un viaje alrededor del porvenir. ¿Qué le pareció la historia y qué sentimientos genera en usted? Bueno, la historia es una historia de una época distinta a nuestra actualidad, la cual acá se ve reflejado más la riqueza económica, la cual habla de una pareja que buscaba tener un hijo hombre, ¿no? ¿Para qué? Para que una ambición que ellos querían tener, ¿no? El dinero, obtener el dinero, la cual no estoy muy conforme con esta historia, no me parece, no comparto muchos aspectos de esta historia. Y finalmente, ¿qué reflexión le deja este cuento? Bueno, este cuento me deja que no todo es dinero ni avaricia, sino lo primordial debe ser siempre lo que es la familia. Gracias.